Vamos a arrancar la clase resolviendo el ejercicio número 4 de la práctica número 1. En el ejercicio número 4 nos dan un conjunto S que contiene los siguientes elementos. Contiene al 12, punto y coma, 5 tercios, punto y coma, raíz cuadrada de 7, punto y coma, 0, punto y coma, menos 38, punto y coma, menos raíz de 2, punto y coma, menos un décimo, punto y coma, 0,666, 3 puntos suspensivos, punto y coma, 16,34. En primer lugar, observemos que para este conjunto S se utiliza punto y coma, ¿sí? Cuando nosotros observamos punto y coma es porque se refiere a otro elemento. ¿Por qué hago esa aclaración? Por lo siguiente, observen este elemento. Este elemento es 0,666 y 3 puntos suspensivos. Bueno, acá vos observas una coma, significa que todo esto es un solo elemento. Ahora, observa este número, 16,34. Como acá nos aparece una coma, es porque todo esto que está acá es un solo elemento, ¿sí? O un solo número. Bien. Primera pregunta. Determinar A. ¿Qué nos pide A? Determinar la intersección del conjunto S con el conjunto de los números naturales. Recordemos que este símbolo de una U invertida significa intersección. ¿Qué es intersección? Que se repita en ambos conjuntos. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos, recordemos que N simboliza al conjunto de los números naturales. S es el conjunto que nos aparece en la parte superior. Entonces, como estamos o vamos a formular o crear un nuevo conjunto, siempre tiene que ir entre llaves. Entonces, como este símbolo es intersección, significa que esté presente en ambos conjuntos o que se repita. Comencemos. El número 12. El número 12 pertenece al conjunto S, pero también pertenece a los naturales. Eso es verdadero. Recordemos que los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Entonces, escribís acá el número 12. Veamos si existe algún otro elemento. 5 tercios pertenece a los racionales. No, no pertenece a los naturales. Entonces continuamos. Raíz cuadrada de 7 pertenece a los irracionales. Tendríamos que buscar números naturales. El 0. Recordemos que el 0 sí es un número natural. Si no me equivoco, la guía resuelta, ¿sí? El PDF que les he compartido días anteriores, el profesor no considera al 0 como respuesta de la pregunta 4A por lo siguiente, porque algunos docentes al 0 no lo consideran como natural, pero en mi caso, ¿sí? El 0 sí es un número natural. Bien, continuamos. Menos 38 no es natural. Menos raíz de 2 no es natural. Menos un décimo no es natural. 0,666, 3 puntos suspensivos no es natural y este número tampoco no es natural. Bien, entonces el conjunto que surge de la intersección del conjunto S con los naturales es el 12 y el 0. ¿Por qué? Porque del conjunto S los únicos que son naturales es el 12 y el 0. Vamos ahora con la parte B. Si tiene alguna consulta, activan su micrófono. Ahora nos pide construir un nuevo conjunto que esté creado o formulado por la intersección del conjunto S con los racionales.
Abrís una nueva llaves y comencemos. Elementos que también pertenezcan a los racionales. El 12 es un número racional. Recordemos que los naturales están dentro de los racionales. Por esa razón estoy considerando al 12 como respuesta. 5 tercios es una fracción. Nosotros sabemos que esto es un número racional. El 0, perdón, raíz cuadrada de 7, no. Raíz cuadrada de 7 es un número irracional porque no existe dos valores que multiplicados me den 7. Por lo menos no entero. ¿Sí? No existe dos valores enteros que el producto me resulte y que sean iguales y que me resulte igual a 7. No existe. El 0. El 0 también lo vamos a incluir como respuesta porque el 0 es un número natural. Recuerden que los naturales está incluido en los racionales, es decir, está dentro de los racionales. Menos 38 es un número natural, entonces también está dentro de los racionales. Perdón, menos 38. Menos raíz cuadrada de 2. Menos raíz cuadrada de 2 es un número irracional, entonces no lo escribís. Menos un décimo es, bueno, es una fracción, entonces sí es racional. 0,666 y 3 puntos suspensivos. Observemos este ejercicio. ¿Qué ocurre? Después de la coma, la cantidad de números es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque yo observo acá 3 puntos suspensivos y en la matemática estos 3 puntos suspensivos significa que va hasta el infinito. Entonces, como la cantidad de números es infinito, pero es periódico, significa que se repite, observen. Observen 6, 6, 6 y puntos suspensivos. Entonces, la cantidad de números después de las comas es infinito. Debería ser irracional, pero observamos que se repiten. Cuando la cantidad de números después de la coma es infinito y se repiten, es decir, es periódico, ese número es racional. Entonces, también lo incluís en este conjunto. Busquemos si existe algún otro elemento que también pertenezca a los racionales y observamos que 16,34 es un número racional. ¿Por qué? Porque después de la coma, si bien es cierto, no es periódico porque no se repite, porque este es un 3 y este es un 4, pero la cantidad de números es finito. Tienen que recordar esa regla, ¿sí? A modo de conclusión de la primera clase. Cuando yo tengo un número decimal y después de la coma, ¿sí? La cantidad de números es finito, como en este caso porque son dos números, es finito, es racional. Cuando es infinito, es irracional, salvo que se repitan los números, como en este caso. Es infinito, pero se repiten. Entonces, en este caso es racional. Bien. Entonces, este número 16,34, sin pensarlo dos veces, yo sé que es racional, porque después de la coma, la cantidad de números es finito. Es decir, se puede contar. En cambio, en este caso, vos no lo podés contar. Entonces, incluís al 16,34 y cerrás llaves. Vamos con el tercero. Nos piden ahora la intersección del conjunto S con los irracionales. Recuerden que H son los irracionales. Abrís llaves. Comencemos. 12 no es irracional. 5 tercios no es irracional. Raíz cuadrada de 7 sí es irracional, por lo que vimos en la clase anterior. 0 no es irracional. Menos 38 tampoco no es irracional. Menos raíz cuadrada de 2 sí es irracional. Menos un décimo no es irracional. 0,666, 3 puntos suspensivos, no es irracional. 16,34 no es irracional. Bueno, entonces solamente son estos dos elementos. Continuamos. Vamos con el cuarto y último. Pregunta D. S intersectado con los enteros.
Si alguno de los presentes no entiende muy bien a qué me refiero con los naturales, racionales e irracionales, lo que yo les recomiendo es que vean el primer video, ¿sí? De la clase anterior. Recuerden que está particionado, parte uno, parte 2 y parte 3. Vean la parte uno donde explico detalladamente los conjuntos numéricos, ¿sí? Bien, continúo. Abrís llaves, voy a subir un poco más la hoja para que se pueda visualizar mejor. Abrís llaves y comenzamos. 12, ¿es un número entero? Sí. 5 tercios no es entero. Directamente uno puede visualizar que esto es una fracción. Raíz cuadrada de 7 es irracional. 0 sí es entero. Recuerden que el 0 es un número natural y los naturales está dentro de los enteros. Menos 38 también es entero. Es un entero negativo. Menos raíz cuadrada de 2 es irracional. Este número es racional, racional, racional. Entonces, solamente son estos tres números que pertenecen a este nuevo conjunto. Bien, con este ejercicio cerramos toda la parte de conjuntos numéricos. Con esto les alcanza, ¿sí? Bien, queda para ustedes el ejercicio número 5 a modo de práctica, ¿sí? El consejo es que ustedes siempre practiquen primero los ejercicios que yo hago en clase. Es el consejo que les doy. Practiquen esos ejercicios. Una vez que lo entienden, recién vayan a los ejercicios que se les queda como tarea y luego lo comparan con los resueltos. Ese es el consejo. Si ustedes directamente van a los ejercicios que quedan como tarea y o sea, lo tratan de resolver, pero viendo los resueltos, eso no les suma, chicos y chicas. No les suma eso, ¿sí? Porque eso es como transcribir algo. Sigan mi consejo y les va a ir bien en la materia. Continuamos. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 8. Yo sé que algunos tienen dudas en algunos ejercicios de la pregunta 8, pero voy a resolver más ejercicios de los que ustedes tienen duda, porque quizás algunos de sus compañeros tienen un problema en el tema de inecuaciones. Voy a resolver primero el ejercicio 8A. El ejercicio 8A nos dice, escribir como intervalo o comunión de intervalos del siguiente conjunto. El 8A es un conjunto A donde X pertenece a los reales, tal que 2X menos 3 es menor o igual a 0. Bueno, primero vamos a escribir lo importante de este conjunto A. Nosotros tenemos esta letra A mayúscula representada en forma de conjunto. Lo que nos pide el ejercicio es representarlo en forma de intervalo o comunión de intervalos. Entonces, escribís primero lo importante. 2x menos 3 es menor o igual a 0. Recuerden que esto se lee. X pertenece a los reales tal que 2x menos 3 es menor o igual a 0. Lo importante es lo que aparece después de esta línea oblicua. ¿Qué nos piden? Que tenés que despejar la variable x. Entonces vamos a despejar. 2x es menor o igual. El menos 3 lo pasás al segundo miembro con signo cambiado. Ahora, observa que el número 2 está multiplicando. Como está multiplicando, lo pasás a dividir. Y tenés resuelto el ejercicio. ¿Por qué sé que está resuelto el ejercicio? Porque la variable x está despejada, por esa razón.
Ahora, la respuesta está en forma de inecuaciones. Lo que nos pide el ejercicio es escribir la respuesta como intervalo o como unión de intervalos. Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo? X pertenece, como nos dice, X es menor o igual a 3 medios, entonces la respuesta es X pertenece desde menos infinito, porque nos dice menores, punto y coma, hasta 3 medios. Pero el 3 medio va entre corchete. ¿Y eso por qué? Porque debajo del símbolo menor tenés una raya, ¿sí? Es decir, que está incluido ese elemento por esa razón. Acordate que los infinitos siempre son abiertos. Vamos a resolver el ejercicio B. Voy a escribir lo importante, ¿sí? Lo importante del ejercicio B es lo siguiente. Nos piden escribir con... Profe, Sí, decime. disculpame. No entiendo por qué va el menos infinito. Por lo siguiente, porque nos dice que X es menor o igual. Como te dice menores, entonces siempre tiene que ir el menos infinito, por esa razón. Si fuera mayores, entonces el infinito va hacia la derecha. Ah, listo. Listo, profe. Entendí, gracias. Bien, continuamos. 5X más 3 menor o igual a 0. Bien, lo mismo, despejas la variable X. 5X es menor o igual, el 3 lo pasas a restar, ¿sí? El 5 lo pasas a dividir. Obtenemos que X es menor o igual a menos 3 quintos. Lo mismo, como nos dicen que X es menor o igual a menos 3 quintos, básicamente es porque nos dice menor. Como es menor, entonces arrancas el intervalo con el menos infinito, por esa razón. X pertenece desde menos infinito, punto y coma, hasta menos 3 quintos. Como en el símbolo menor vos tenés una raya, ¿sí? En la parte inferior, esto va entre corchete. ¿Qué significa? Que lo estás incluyendo a ese ejercicio. Y eso es cierto porque nos dice que X es menor o igual, por esa razón. Profe, ¿Sí? profe, en estos ejercicios no sé, o sea, no se pone en la regla de signos que usted había explicado que si, o sea, dependiendo de los signos va a estar ubicado en la recta o en estos ejercicios no. En estos ejercicios no es necesario utilizar la regla de signos porque únicamente vos tenés una expresión matemática. Por ejemplo, acá tenés un polinomio de Ah, grado 1, acá también. En cambio, el ejercicio 9A, por ejemplo, vos tenías un producto, es decir, vos tenías claro. una combinación de factores. En este caso no es necesario. Ah, ok. Continuamos. Vamos a resolver ahora el ejercicio C. Estamos dentro de la pregunta 8. Puedo escribir lo importante, ¿sí? Nos dan 2x más 4 es menor o igual a 0. Todo esto es mayor a menos 1. Bien, ¿cómo resolves este tipo de ejercicio? Por un lado tenemos que toda esta expresión, o mejor dicho, este polinomio de grado 1 es menor o igual a 0, y por otro lado tenemos que este polinomio de grado 1 es mayor a menos 1. O sea, como que tenés inecuaciones tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Cómo resolves este tipo de ejercicio? Hay muchas formas de resolverlo, ¿sí? Lo que yo recomiendo es lo siguiente, pero que depende de ustedes. Si lo quieren resolver como está, digamos, en la resolución de la guía, ¿sí? Perfecto. Y si no, puedes resolverlo de esta otra forma. Primero, lo que yo necesito cuando tengo este tipo de ejercicio, lo que yo necesito que en el centro me quede únicamente la variable x. Ese es el objetivo. Entonces, en el centro o en el medio,
yo no tengo únicamente X, lo que yo tengo es 2X más 4, pero vos necesitas que te quede X. ¿Por qué? Porque si te queda X, vos ya lo podés escribir como intervalo. Antes, imposible de escribirlo como intervalo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es eliminar este 4 que está acá. ¿Y por qué este 4? Porque siempre eliminas primero lo que está sumando o lo que está restando. Por esa razón. Entonces, vos decís 2X más 4, ahora le restás el 4. ¿Por qué estoy restando el 4? Porque yo tengo acá un 4 sumando. Si fuera un 8 que esté sumando, le restas 8. Y si estuviera restando 8, le sumas un 8 y así sucesivamente. Y todo esto es menor o igual y mayor. O sea, todo lo escribís igual, pero fíjate el cambio que está ocurriendo. Como en el centro yo le estoy restando un 4, lo mismo tenés que hacer en los extremos. Entonces, el extremo derecho, vos tenés un 0, ¿sí? Entonces, le restás 4 unidades también. Prácticamente la matemática nos dice, lo que vos haces en el medio, lo tenés que hacer en los extremos. Básicamente es eso. Ahora, a la izquierda vos tenés un menos 1 por el ejercicio original y también le restás 4 unidades. Vuelvo a repetir, le estoy restando 4 unidades porque yo necesito eliminar este 4 que está sumando. Como está sumando, le agregas un 4 pero negativo, ¿sí? O dicho de otra forma, le restas 4 unidades. Entonces, vamos a resolver. ¿Cuánto vale menos 1 menos 4? Menos 5. Esto nosotros ya lo sabemos. Ahora, ¿qué ocurre con la expresión del centro? Este 4 que tenés acá con ese menos 4 se van a cancelar. ¿Sí? Hasta ahí todos lo tenemos claro, esa parte. Si un positivo o un negativo siempre se cancela. Es decir, me va a resultar 0. Entonces, únicamente nos queda el 2x. Todo esto es menor o igual a 0 menos 4. ¿Cuánto vale 0 menos 4? Menos 4. Bien. El error que algunos cometen es lo siguiente. Llegan hasta esta expresión y piensan que ha concluido el ejercicio. Eso es falso. No ha concluido el ejercicio porque la variable x no está despejada. La variable x tiene que estar despejada. ¿Qué significa despejada? Prácticamente lo que significa eso es lo siguiente. X tiene que estar solo. Y acá yo no tengo x, yo tengo 2x. Es distinto x que 2x. Entonces, ¿cómo eliminas este número 2? Bueno, tenés que ver primero qué es lo que está ocurriendo. Este número 2 está multiplicando. Entonces, tenés que dividir toda la expresión por 2. Como está multiplicando 2, entonces lo que yo digo es lo siguiente. Voy a dividir por 2 acá. Y lo que haces en el centro, tenés que hacer lo mismo en los extremos. Por esa razón. Entonces, ¿qué ocurre en este ejercicio? Menos 5 medios es menor. Acá, fíjate que 2 dividido por 2 es 1. Es menor a x y todo esto es menor o igual a menos 4 dividido por 2, menos 2. Observa que ahora el x está solo. Entonces, ahora sí puedes decir que ha concluido el ejercicio. Y lo puedes escribir en forma de intervalo. ¿Cuál sería la respuesta? Lo siguiente, x pertenece desde menos 5 medios hasta menos 2 cerrado. Observemos lo siguiente. El menos 5 medio va entre paréntesis y el menos 2 entre corchete. ¿Por qué? Porque en el menos 2 vos tenés una raya en la parte inferior, es decir, está incluido. En cambio, el menos 5 medio, su desigualdad no tiene una raya en la parte inferior, entonces va entre paréntesis, es decir, lo está excluyendo a este número que aparece acá. Por eso nos dice x es mayor a menos 5 medio. No te dice mayor o igual, te dice mayor a menos 5 medio. Es decir, vos no podés contabilizar a menos 5 medio. Por esa razón va entre paréntesis. Hasta menos 2 cerrado. Ahora, el infinito negativo no aparece en este caso. ¿Por qué? Porque el x está encerrado entre este número y este otro número.
observar la gran diferencia con los otros ejercicios. Por ejemplo, acá X aparece el menos infinito y acá nos aparece menos infinito. ¿Por qué? Porque por la izquierda vos no tenés otra inecuación. Fíjate, acá tampoco. Por esa razón aparece el infinito. Pero acá, en este ejercicio, digamos, aparece una inecuación, tanto por la derecha como por la izquierda. Por esa razón no va al infinito. ¿Sí? Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Continuamos. Voy a esperar mejor unos segundos por si alguien esté copiando. Recuerde que si les gana el tiempo, por ahí traten de tomarle una captura para poder avanzar con la clase. Vamos a resolver ahora el ejercicio número D. Me tomo el tiempo de resolver estos tipos de ejercicio porque me interesa que les quede claro a todos la parte de inecuaciones. Por esa razón es importante esta parte. D. Nos dan X es menor o igual 1 más 2X. Bien, entonces observa que la X aparece tanto en el segundo miembro como en el primer miembro. Entonces, lo que tenés que hacer es lo siguiente, trata de juntar las X en un solo miembro. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Este 2X lo voy a pasar al primer miembro a restar. Entonces, vos tenés X menos 2X, esto vale menos X, menor o igual a 1. Un error garrafal es pensar que la X está despejada. La X en este caso no está despejada porque a la izquierda vos tenés un signo negativo. Cuando nosotros o cuando yo te mencione que la X tiene que estar despejada o está despejada, es porque esa X está solo y aparte de estar solo, siempre tiene que ser positivo. Una X negativa no significa que esté despejada esa X, ¿sí? Eso que quede claro. Entonces, ¿cómo resolves este tipo de ejercicio? Este menos lo pasas al otro lado, ¿sí? Bien. O dicho de otra manera, realmente este menos que está acá es porque es un menos 1. El menos 1, como está multiplicando, lo vas a pasar a dividir. Entonces, 1 dividido por menos 1 te resulta menos 1. Pero acordate de las reglas de inecuaciones. Cuando vos tenés un signo negativo que esté multiplicando, ¿sí? O un menos 1 que esté multiplicando, cuando vos pasás a dividir al otro miembro un número negativo, el pico, como lo dicen ustedes, cambia de sentido. Es decir, si esto es menor o igual, se convierte en mayor o igual. ¿Sí? Por esa razón. Cuando, vuelvo a repetir, cuando vos pasás a dividir un número negativo, ya sea a dividir o a multiplicar, en este caso lo estás pasando a dividir al segundo miembro el menos 1, el pico cambia de sentido. Bien, ahora sí, esta X está despejada. Entonces, vos podés decir X pertenece. Observen que ahora nos aparece el símbolo mayor. Entonces, nos dice mayor o igual. Entonces va el menos 1 entre corchete. Y como no dice mayor, entonces lo agregas el más infinito. Continuamos. Si tienen alguna duda, activan su micrófono. Vamos a resolver ahora el ejercicio E. (3x) menor o igual a 3 más 2x. Bien, lo mismo. El 2x ahora lo voy a pasar al primer miembro. 3x menos 2x es menor o igual a 3. 3x menos 2x, eso vale x positivo. Recuerden que signo distinto se resta y se escribe el signo del mayor. Observemos que en este caso la x está despejada. Y como no dice menor o igual a 3, esto es x pertenece desde menos infinito hasta 3 cerrado.
Listo. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Prácticamente nos quedan 2 minutos. Uno de sus compañeros me había solicitado, o mejor dicho, me había comentado que tuvo problema en el ejercicio 8C. El 8C ya lo hemos resuelto. Otras de sus compañeras me habían comentado con respecto al ejercicio 9. Este alumno también me comentó con respecto al ejercicio 9, así que vamos a continuar, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es cortar este enlace de Zoom porque me queda 2 minutos y les voy a enviar uno nuevo en un instante por los grupos.